Los modelos y las teorías económicas responden a ideologías e intereses y momentos históricos definidos. La historia del pensamiento económico es una rama de la economía que analiza esas ideas. Por ejemplo, que llevó a Karl Marx a estudiar la industria y no la agricultura, que aún predominaba a su tiempo, o porque descubrió la realidad inglesa y no la de su país natal. A finales del siglo XIX, algunos intelectuales descubrieron el texto sobre la economía. Al conjunto de esas teorías se le conoce como economía neoclásica, dando que sustituían las teorías clásicas. La realidad del sistema que aprecia el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Para ser neoliberal es necesario requerir una política económica moderna con la intervención del Estado. El neoliberalismo considera que el libre mercado es el único capaz de garantizar la más adecuada asignación de recursos en función del crecimiento económico. Desde este punto de vista, la única forma de que el mercado se regule a sí mismo es a través de la libre competencia. La ley de oferta y demanda es un principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio en el que se vende el producto. Así, según el precio que hay en el mercado de un bien, los oferentes están dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien, al igual que los demandantes están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien dependiendo del precio. En el punto donde existe un equilibrio, porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar, por el mismo precio, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. Según esta teoría, la ley de la demanda establece que, manteniéndose todos los demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Por otro lado, la ley de la oferta indica que, manteniéndose todos los demás constantes, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio. La teoría del equilibrio general es un modelo de la rama de la microeconomía que estudia las interacciones y puntos de equilibrio entre los distintos mercados de una economía. También se conoce como la teoría del equilibrio general walrasiano en honor de su desarrollador. El equilibrio general es un modelo económico que busca explicar el comportamiento, la interacción, el equilibrio entre los distintos mercados de la economía. Su estudio incluye del consumo, la producción, la formación de precios, la determinación de salarios y la forma en la que se alcanza un equilibrio que determina la distribución final de los recursos. Así, por ejemplo, al observar el mercado del pan, el modelo del equilibrio genera también estudia cómo este mercado interactúa con otros relacionados, por ejemplo, mantequilla como bien complementario, salarios de los productores de pan, galletas como bien sustitutos, etc. El equilibrio general se diferencia del equilibrio parcial en la que este último solo se enfoca en analizar en un mercado en particular, considerando que los precios de otros bienes y servicios se mantienen constantes. En el equilibrio general, todos los precios son variables y se requiere que todos los mercados se ajusten. Origen del equilibrio general. Uno de los primeros modelos del equilibrio general fue desarrollado a finales del siglo XIX por el matemático y economista francés Léon Wallace en su obra Elementos de la economía pura. Wallace propuso un modelo con mercados en donde los precios se ajustan de modo que la suma de los excesos de demanda se hace cero. Entre los presupuestos más importantes de su modelo se encuentran: existe competencia perfecta. Los agentes son tomadores de precios. No existe intervención en el sistema de precios ni tampoco acoplamiento de bienes. Se crea la figura del martillero de Wallace que anuncia los precios y los intermediarios o subastadores entre compradores y vendedores. No se realiza transiciones cuando los precios ofrecidos por compradores y vendedores se encuentran desequilibrados. El martillero volverá a cantar los precios hasta que estos se ajusten al equilibrio. El modelo de Keynes o keynesiano es una teoría económica enunciada en el siglo XX por un importante economista británico, John Maynard Keynes.
Se trata de un economista que dedicó la mayor parte de su extensa obra a atender las crisis financieras. Se ha de destacar 3 ideas que describen la obra de Keynes. Podría ser las siguientes. 1. Pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. 2. Su idea era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía. 3. La mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal, el déficit público. El modelo de sustitución de importaciones, también llamado industrialización por sustitución de importaciones ISI, es el modelo de desarrollo económico adoptado por numerosos países de la América Latina y de otras regiones del llamado Tercer Mundo durante los inicios del siglo XX, especialmente en la posguerra de las 2 guerras mundiales desde 1918 y 1945. Como su nombre lo indica, este modelo consiste en la sustitución de importaciones por productos elaborados de manera nacional. Para ello es necesaria la construcción de una economía independiente. Entre las medidas que se tomaron se incluyeron la aplicación de aranceles a la importación, tipos elevados de cambio, subsidios y apoyos para los productores locales, toda una serie de medidas que inspiran a robustecer las industrias nacionales e independizar el consumo local de las industrias en las potencias internacionales. De allí que las principales medidas y estrategias de la sustitución de importaciones fueran cuantiosos subsidios a los productores locales, especialmente a las industrias, imposición de impuestos, aranceles y barreras a las importaciones, evitar o dificultar las inversiones extranjeras directas en el país, promover el consumo de productos locales en vez de extranjeros, así como permitir y promover la exportación. El estado benefactor o estado de bienestar se refiere a aquel conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por un estado, tomadas en el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la redistribución de la riqueza y la inversión de gastos públicos en la mejora de aspectos sociales y económicos. Una forma de gobierno centrada del estado de bienestar trata de reducir todas las posibles diferencias dentro de la población, enfocándose en garantizar los derechos de los sectores más necesitados y luchar contra la explotación laboral a la clase obrera. John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes y reconocidos de la historia, guarda una estrecha relación en el concepto del estado benefactor. Esta relación es tan sólida que en muchas ocasiones se nombra al estado benefactor como estado de bienestar keynesiano. Las teorías clásicas afirmaban que la economía se ajustaba por sí sola, llegando al equilibrio entre oferta y demanda, consiguiéndose en el pleno uso de los factores de producción. Keynes, por su parte, pensaba que el equilibrio solo se alcanzaba en casos excepcionales y en que en realidad hay que tener en cuenta variables como el nivel de empleo y la renta de población para estudiar los movimientos de demanda agregada. La política keynesiana define la intervención del Estado para controlar las situaciones de recesión a través de las políticas fiscales y de adecuada gestión y empleo de gasto público. Según su pensamiento, aumentar el gasto público implica una estimulación positiva de la demanda agregada, la cual consigue elevar una inversión, el empleo y la producción. Estos ideales están directamente relacionados con el concepto de Estado benefactor, donde el gasto público presenta una elevada importancia a la hora de El desarrollo estabilizador fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por el alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Esas estrategias de desarrollo comenzó a finales de la década de los 50 y incluyó a finales de los años 60. La política adoptada en términos monetarios y fiscales fue ortodoxa. Si bien el gobierno continuó con una política de gastos expansiva, ella no generó grandes déficits fiscales. Durante la década de los 50, dicho déficit
fue de 0.3% anual. Además de bajos niveles de deuda, es fundamental recalcar el destino del gasto, es decir, no solo hay que tomar en cuenta la cantidad, sino también la cantidad de este. El componente más importante del gasto gubernamental fue la inversión en infraestructura básica, principalmente en el apoyo a la actividad petrolera, la construcción de carreteras y el mejoramiento de servicios de salud y educación. Otro factor trascendental en la estructura del desarrollo estabilizador fue la protección de la industria nacional a la competencia externa. Bajo este esquema, el precio que pagan los consumidores por los bienes será mayor que si se abriera el mercado. Además, las empresas carecen de incentivos para ser eficientes y para poder promover servicios de calidad. En 1970, Luis Echeverría tomó posesión como presidente. La sucesión presidencial no solo fue el cambio de nombre, sino el cambio de retórica. El desarrollo compartido fue un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. En los primeros meses de la presidencia de Echeverría, el nivel de actividad económica estaba deprimido, en parte por el menor gasto gubernamental por los inicios de sexenio. Para poner en marcha a la economía, se decidió llevar a cabo varios proyectos de inversión, aun cuando estos no fueran relevantes. El objetivo era aumentar la producción en el corto plazo. Características del modelo de desarrollo compartido. Muchos gobiernos aplicaron planes para solventar la crisis. El Plan de Desarrollo Compartido es solo uno de ellos y fue aplicado en México en la década de los 70. Para lograr el crecimiento económico, el gobierno mexicano se centró en una política de restricción del gasto con el objetivo de frenar la inflación y disminuir el déficit. Sin embargo, como no se aumentó la recaudación tribunal ni los precios de los bienes y servicios públicos, la situación económica se agravó, multiplicándose casi por 10. El déficit del sector público. Para empeorar aún más la situación, el financiamiento del gasto se había hecho mediante la emisión del papel moneda y endeudamiento interno. Objetivos. Para muchos, el modelo de desarrollo compartido fue una medida de carácter populista que tenía como objetivo principal aliar los esfuerzos del sector campesino y obrero. Entre los objetivos establecieron para este modelo se encuentra reducción de la tasa de crecimiento de la deuda pública, que el Estado tuviese una mayor participación en las actividades económicas para tener un control más firme sobre los desbalances en los diversos sectores de producción, incorporar aún más el sector de obreros en un nivel de proceso de producción, brindar una mejor calidad de vida al pueblo, generar más empleos directos e indirectos. Aumentar las ganancias del sector obrero mediante una distribución equitativa de los dividendos generados por la industria. Aprovechar al máximo los recursos naturales para aumentar el crecimiento de la economía. La inestabilidad política y social que existía en el México de principios de los 70 era la preocupación más importante para el presidente en turno. Las tensiones entre el gobierno y los jóvenes estudiantes estaban quizá en un punto máximo, dando que, además de los lamentables hechos en 1986, el 10 de junio de 1971 ocurrió otro suceso trágico. El Estado decidió usar los recursos para mejorar la calidad de vida de sectores específicos a la par de realizar inversiones productivas. Aumentar el gobierno traería una mejora en la calidad de vida de las personas, pero se necesitaba de mucho dinero para esta cuestión. El modelo de desarrollo estabilizador se había agotado, dando que, a costa del crecimiento industrial, se llegó a la situación de una muy desigual distribución de ingresos entre los habitantes, junto con el ritmo de aumento del empleo muy lento.
Los principales objetivos del nuevo gobierno eran aumentar la creación de empleos y mejorar la manera en que los beneficios del crecimiento económico eran repartidos. Para este fin, el gobierno decidió aumentar sus injerencias en la economía. Esto se lo realizó fortaleciendo a las empresas, ya que tenían creado algunas más, y creciendo el público. Como ya se dijo, en el recaudamiento de impuestos se incrementó y a los ingresos provenientes del petróleo también lo hicieron. Como puede observarse, el gobierno aspiraba a ser un gran motor de crecimiento económico. El periodo se dio a conocer como desarrollo compartido de artes. Esperaba que también el sector privado creciera de manera dinámica. Si se analizan las cifras del crecimiento económico de la época, se notará que el Producto Interno Bruto aumentó de manera considerable, una tasa de crecimiento del 6.6% anual durante la década de los 70, sobrepasa incluso lo hecho en el desarrollo estabilizador. Gracias a esto, también la educación dio a conocer cómo el crecimiento había acelerado. Las crisis económicas siempre tienen un efecto en la sociedad, si no ha incrementado en la producción, es decir, que todos los ciudadanos tengan empleos dignos. Si hay inflación, las monedas y los billetes de las personas cada vez pueden comprar menos cosas. El entorno social no era el mejor del inicio de las décadas. Los obreros y los campesinos fueron responsables de gran parte del crecimiento económico ocurrido durante el desarrollo estabilizador. Y a pesar de ello, sus ingresos seguían siendo los mismos, mientras que la riqueza de otros sectores de la población había aumentado por parte de los jóvenes, que se sentían desatendidos e incluso violentados por la represión constante del gobierno en contra de sus movimientos, el acto de las personas que estaban conformes con la realidad nacional. La crisis impone una realidad económica y condiciona los márgenes de actuación de las políticas, pero también impone las necesidades de revisar y explorar los grados de libertad en los estados nacionales para hacer frente. Es evidente que en el caso de México la crisis se combina con una incapacidad prácticamente estructural, pero para crecer en las tasas altas en los últimos lustros. La actividad económica en México se expande a niveles inferiores en su crecimiento potencial, pero sobre todo en un amplio rezago respecto a las necesidades de una población que es inmersa en un profundo cambio demográfico y mantiene niveles de pobreza y desigualdad injustificables. El cambio estructural operado en las décadas del finales del siglo XX hizo que la economía mexicana se abriera y registrara un importante auge en las exportaciones no petroleras, en particular de distintas ramas industriales. Sin embargo, dicho cambio amplió la dependencia económica del sector externo, disminuyó la capacidad de incidencia propia sobre la demanda agregada y desarticuló las cadenas productivas internas, disminuyendo así la capacidad de generar empleo y bienestar, incluso en los momentos de expansión del producto. Por lo mismo, las definiciones de México ante la crisis tienen que hacerse cargo por lo menos de dos planos que no son excluyentes sino complementarios. Su papel es un espacio multinacionales para tratar de incidir en medidas y cambios institucionales que favorezcan no solo la recuperación económica global, sino la posición de México en el contexto internacional, así como en el conjunto de medidas propias, insustituibles para generar una expansión de la actividad que pueda sostenerse en el tiempo y ser incluyentes desde el punto de vista social. En ambos planos puede haber objetivos comunes, como por ejemplo la adopción internacional y nacional de programas que tengan como propósito explícito la incorporación de los excluidos al desarrollo, potenciando así el tamaño del mercado y la capacidad de generación de actividades productivas que favorezcan también a las empresas y trabajadores afectados en las crisis globales.